Como suele pasar, a veces el día de la celebración de alguna área de la vida social o bueno de la propia familia o actividades en particular pueden motivar que uno se ponga, digamos, a reflexionar sobre justamente esa profesión, esa actividad. Hay un hecho que es obviamente en algún punto triste, porque cada vez que uno habla de lo que es la seguridad vial o lo que pasa con los accidentes o incidentes de tránsito, casi nunca estamos hablando de buenas noticias, guarismos más, guarismos menos, pero siempre hay mucho por hacer para garantizar que no exista esta verdadera tragedia en la Argentina y que mucha gente tome conciencia, sobre todo la función pública también tome conciencia de qué manera se puede cuidar la vida de las personas. Bueno, hay una organización que nació hace ya muchos años que se dedica de algún modo a hacer visible esto, capitalizando el dolor de sus integrantes principalmente, ¿no? Como muchas veces sucede, la propia experiencia dolorosa, crítica, lleva a muchos a ponerse a trabajar en favor de otros que han vivido o que viven esa circunstancia y para que otros no la tengan que padecer. Vivian Perrone es integrante de Madres del Dolor, por supuesto es alguien que insistentemente aparece llevando a la reflexión este tema y también trabajando para que el Estado, modifique lo que tenga que modificar por el bien de todos. ¿Cómo está todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo viene el trabajo y cuántas acciones se han venido haciendo en tantos años? ¿Cuál es el balance, si es que uno puede hacer un balance de esta tarea? Yo siempre miro para atrás a ese día terrible en que mi hijo Kevin perdió su vida sobre la Avenida del Libertador y veo que es mucho lo que se modificó desde ese día hasta hoy, pero es poco el resultado que se ve, porque los cambios tendrían que haber sido más rápidos, porque todavía los cambios más importantes son los que faltan. Cuando Kevin perdió su vida, a mí todos me decían que había sido un accidente y que como tal lo tenía que aceptar. Uh-huh. Y yo dije, la verdad que no fue un accidente, porque el que lo atropelló, Eduardo Suquiasian, conducía al doble de la velocidad permitida, no respetó el semáforo, lo atropelló y se dio a la fuga. Eso no es un accidente, no ocurre accidentalmente. Y fue ahí que me uní a otras madres, que después formamos la Asociación Madres del Dolor, y logramos modificar la ley vial. Hoy el alcohol, la velocidad, la fuga del lugar del hecho son agravantes, en ese momento no lo era. Se modificó la forma de ver el abandono de persona. Uh-huh. Cuando atropellaron a Kevin, como estaba con dos amigos, no se consideró abandono de persona porque Kevin no quedó abandonado, estaba con sus dos amigos. Claro. Hoy se ve desde el punto de vista del conductor. Aunque la víctima esté con 100 personas, si el conductor se fuga, es un agravante, es fuga del lugar del hecho. Uh-huh. Así que hubo cambios, pero todavía falta mucho. Por lo menos la estadística oficial, la cantidad de personas que mueren anualmente por accidentes, lo que llamamos accidentes de tránsito, sí. Pero de todas maneras siguen siendo cifras muy altas. Sí. Sigue siendo una cifra desde entre 14 a 20 muertes por día, o sea, es la primera causa de muerte entre los jóvenes en la Argentina. El primer motivo por el cual los jóvenes pierden sus vidas es por los hechos viales. Y son hechos que son evitables, que son prevenibles. No es como la pandemia o una enfermedad que uno puede hacer todo lo posible para evitarlo, pero quizás uno se agarra a alguna enfermedad de igual manera, ¿no? En cambio, los hechos viales, con que se respete la ley, se modifique la legislación, también hay que ver el estado de los caminos, de las rutas, pero en otros países donde realmente se tomó como política de Estado, se logró reducir la siniestralidad vial en un 50%. Uh-huh. Seguramente uno de los aspectos que no se toma muy en serio con respecto a la prevención es, lo que hay que hacer con muchos que consumen alcohol, ¿no? Hay gente que tiene posturas un poco demasiado tolerantes para con esto, ¿no? Y la idea de que ningún conductor tenga alcohol en sangre, aunque fuera muy poquito, es algo que entusiasma mucho, sobre todo los que han vivido de cerca algún hecho como el tuyo, ¿no? Cuando a mí me dicen es mi vida y puedo hacer lo que quiera con mi vida, me puedo poner el cinturón o no, me puedo poner el casco o no,
puedo tomar alcohol y salir a conducir. La verdad que cuando estás en la calle no es sola tu vida. Vos, si no usás el casco y tenés algún hecho vial, al primer lugar donde a uno lo llevan es un hospital público, que mantenemos todos con nuestros impuestos, entonces ya no es solo un hecho individual. Claro. Además, por no tener el cinturón o un casco, podés llegar a producir un hecho vial porque, no sé, sin el casco te puede entrar algo en un ojo, lo mismo puede ocurrir con el cinturón de seguridad, no estás bien agarrado al auto, así que podés llegar a producir algún que otro hecho. Y lo mismo ocurre con alcohol cero al volante. Uno al estar conduciendo, la verdad que es parte de esta sociedad, y así como los profesionales ya en nuestro país tienen alcohol cero desde hace 15 años, entonces lo que tenemos que ver es por qué no todos ser profesionales al volante y así lograr bajar la cantidad de muertes y la cantidad de lesionados que tenemos hoy en la Argentina. Sí. ¿Qué respuestas tienen cuando hablan con jóvenes, cuando llegan a jóvenes sobre esto? Mira, yo siempre me pregunto, porque bueno, tengo mi hija más chica, es joven, y veo cómo cuidan el medio ambiente, cómo se cuidan ellas, las chicas, con respecto a qué comen, si tiene grasa, no tiene grasa, si es un producto muy fabricado, si tiene químicos. Y después quizás alguna de sus amigas sale, toma alcohol y sale a conducir. Entonces me pregunto el por qué, ¿no? ¿Por qué cuidar tanto el medio ambiente, que me parece perfecto, y cuidar tanto el cuerpo, pero no incorporar a esto lo que tiene que ver con seguridad vial? Y creo que es porque faltan campañas, falta información. Cuando nosotros vamos a escuelas, en San Isidro damos muchas charlas en escuelas y les hablamos a los jóvenes, primero creen que les vamos a venir a hablar de los cartelitos de las calles, de dónde estacionar, dónde no, y la verdad es que les hablamos de algo que es parte de la vida de todos. Todos somos peatones, o en algún momento tomamos un colectivo, un tren, o nos subimos a un auto, ¿no? Un medio público. Claro. Entonces todos formamos parte de la seguridad o de la inseguridad vial. Y la verdad que cuando les comenzamos a hablar y explicar, inmediatamente están muy interesados, pero después falta que se siga con campañas para incluir a los jóvenes. Con respecto a esto, bueno, indudablemente algunos toman, seguramente por la misma lógica, ¿no?, de que yo hago con mi vida lo que sea, pero sobre todo con falta de información. Recuerdo haber hablado una vez con un médico que me decía que en muchos casos no hay elementos en los hospitales, en las guardias en particular, con algunos accidentados, para determinar si han consumido drogas, cuáles y en qué cantidad. Pero que hay unas cintas reactivas que son parecidas a las del embarazo o lo de la diabetes, creo que también, y que se puede determinar esto, y que esto es un tema porque, bueno, la marihuana, como se sabe, permanece en el cuerpo durante mucho tiempo porque es liposoluble. Entonces una persona que es un consumidor de marihuana, digamos, de fin de semana, tal vez el miércoles sigue teniendo marihuana encima, y eso también lo expone a la posibilidad de tener un incidente de tránsito, ¿no? Eso es verdad, y creo que hoy en día hasta se está consumiendo de igual cantidad o más marihuana que alcohol. El tema es que tenemos muchos alcoholímetros en el país, faltan más, hay municipios que necesitarían tener más. Sé que la Agencia Nacional de Seguridad Vial está brindando alcoholímetros a quienes les falta, pero hay muy poca tecnología en nuestro país como para poder medir si uno ingirió algún tipo de sustancia, algún medicamento, alguna droga que puede llegar a influir cuando uno está conduciendo, ¿no? Porque también hay algunos calmantes o pastillas para dormir que realmente no se deberían ingerir si uno está por conducir. Sé que hay tecnología como para poder medirlo, pero que son pocos los municipios que lo tienen y después son muy caros mantenerlos. Entonces, por eso, bueno, primero decimos por lo menos ir por alcohol cero, porque también muchas veces se mezcla, ¿no?, la marihuana con el alcohol. Claro. Y si ocurre un hecho vial y uno necesita realmente saber si la persona que causó este hecho está bajo el efecto de alguna droga, en los hospitales, a través de análisis de sangre, pueden llegar a determinar qué graduación de estupefacientes tiene en sangre. El tema es cuando no es algo grave, entonces ahí es difícil de controlar, o como para prevenir también, ¿no? Hacer controles para prevenir esto.
Seguro. Sí. Hay una parte que tiene que ver con la información, ¿no? Uno ve a veces cuando se abordan en los medios algunas cuestiones o se da opinión, se da lugar a algunos que opinan a veces livianamente sobre este tema de consumos y se apela un poco a la libertad individual y a la responsabilidad individual, pero bueno, sí o sí lo que hace falta es que el Estado tome cartas en el asunto, ¿no? Que se lo tome en serio. Sí. ¿Cuáles son las respuestas, digamos, hoy más corrientes que tiene el Estado cuando le va a hablar Madres del Dolor sobre algún proyecto o para poder poner énfasis en algunos temas? Siempre recibimos apoyo. Uh-huh. Ahora en la provincia de Buenos Aires existe el Ministerio de Transporte, antes no estaba como un ministerio, el ministro es Jorge Donofrio. Cuando nos presentamos y hablamos con él, este año estuvo presente también en Naciones Unidas y yo estuve ahí, bueno, escuché su discurso y escuché el discurso del ministro de Transporte de la Nación. Después voy y les digo, usted dijo esto, usted dijo lo... Siempre nos dicen que sí, que esto se va a lograr, que esto se va a modificar, pero los tiempos son interminables. O sea, nosotros hubiéramos querido modificar toda la ley la ley vial, uh-huh. No solamente alcohol cero. También hay un proyecto en el Congreso que se llama Ley Tayel Kevin, en homenaje a Tayel Contreras, un nene de 6 años que perdió su vida paradito en la vereda con su mamá y su papá, y 2 autos corriendo una picada, uno se fue arriba de la vereda y le quitó la vida. Y también en homenaje a mi hijo, porque... Está bien, la confusión fue buena. Sí, porque mi vida está dedicada a eso, correcto. ¿No? A él, mejor dicho, sí. A la seguridad vial y a él. Bueno, y este proyecto es para que quien esté participando de una carrera ilegal en las calles y le quita la vida a otro, que se considere un homicidio simple, porque el auto se utilizó como un arma, que reciba una sentencia desde entre 8 a 25 años de prisión. Y todos nos dicen, es verdad, tiene que ser así, va a salir, y después nos pasa lo que nos está pasando ahora con alcohol cero, que lo único que pedimos es eso, sin modificar las penas, sin hacer un cambio de fondo, que es lo que hace falta, sino esto, lo básico, y están tardando muchísimo tiempo y encima nos dan explicaciones como, bueno, esta es una semana corta, no vienen todos los diputados. Sí. Bueno, ya está terminando el año. Después, en noviembre empieza el Mundial, claro, o sea, esas son las respuestas que recibimos. Tal cual. Como para tener una referencia, ¿cuál es desde la mirada de ustedes que obviamente están bien inmersas en este tema, cuál es el país que maneja mejor estas cosas? O por, digamos, más ordenado, más allá del hecho cultural, ¿no? Del respeto por las normas y demás, que uno sabe que tiene países en donde no hace falta que nadie lo esté mirando y la gente se comporta igual. Bien, pero con respecto al tema del consumo de alcohol en particular. El país que logró visión cero, o sea, 0 muertes en sus calles y en sus rutas, es Suecia. Suecia salió con una visión que justamente se llama visión cero, y ellos lo que dicen es que esto es integral, no es solamente culpa del conductor, sino que también hay que ver las rutas tienen que estar preparadas para autos que van a más velocidad, los autos también, la seguridad de los autos. Ellos solucionaron el tema del alcohol poniendo se llama alcohol lock, o sea, uno antes de arrancar el auto tiene que soplar en un dispositivo que tiene el auto y no se enciende si sale que uno tiene alcohol al conducir. Qué bueno. Que yo les dije, bueno, pero si uno va con un amigo y el amigo no tomó alcohol y sopla el amigo y uno conduce, me miraban como, o sea, ni se les ocurre estas cosas que quizás hacemos acá en América Latina, ¿no? Bueno, está bien, voy con mi amigo, no tomo, pero el auto es mío, manejo yo, mira, sopla vos, que dicen, no, esto no se le ocurre a nadie acá. Por el hecho, digamos, porque la sociedad no transgrede por lo menos este tema, ¿no? La ley dice que tiene que soplar el conductor y sopla el conductor y listo, porque si te llegan a descubrir, por ejemplo, ahora que estuve en Naciones Unidas en Suiza, todo el transporte público es gratis, trenes, colectivos, tranvía, lanchita que cruza el lago, es todo gratis. Y dije, ¿y si alguien sube y no paga? Y también me miraban, ¿no? Me dicen, no. ¿Cómo no van a pagar? Perdón, no es que, porque es gratis, no tenés que pagar, pero los turistas tenemos que tener como un certificado del hotel mostrando que sos turista en el país. Y digo, ¿y si yo no tengo ese certificado?
no, lo tenés que tener y porque sí, porque lo tenés que tener, nadie te va a controlar, pero claro, si sos turista, o sea, las normas son claras, son serias si uno no cumple con eso, entonces todos viven de una manera más ordenada, controlando y bueno, respetando la vida de todos, ¿no? Sí, tal vez, bueno, es como muchas veces uno concluye, incluso tocando distintos temas, pero en esto, en especial yo vengo diciendo hace muchos años, ustedes seguramente lo comprueban, que uno no se transforma en otra persona cuando toma un volante. Uno será la misma persona, será respetuoso, será prudente, será cuidadoso, digamos, tendrán los mismos parámetros para vivir manejando una moto, una bicicleta o caminando, ¿no? Entonces tal vez el trabajo, por un lado, está en lo estrictamente las leyes, el control y demás, pero por otro lado hay un trabajo inevitable en la sociedad apuntando a formas de convivencia, formas de comportamiento y hacer culto de los valores, las virtudes, digamos, el crecimiento pensando en uno y en los demás. Sí, así es, y aparte pensando en lo más precioso que uno tiene, que es la vida, y la buena vida, ¿no? No la vida sin el uso de un brazo, o con problemas para caminar, o con dolores en la espalda por un golpe debido a no usar el cinturón de seguridad. A veces damos muchas cosas como por sentado y decimos, bueno, estoy apurada, la verdad que tengo que llegar sí o sí, después me pongo el cinturón, o después yo a muchos amigos o a conocidos que quizás me llevan en el auto, se ponen el cinturón quizás 2 cuadras después, y siempre les digo, mira, es un segundo, te lo pones antes y después arrancás. No, sí, bueno, pero estoy apurado, pero es un segundo, o sea, te puede pasar algo en estas 2 cuadras, y es más difícil también colocártelo mientras estás conduciendo. Sí. Entonces se nos tiene que hacer carne esto de decir, bueno, el auto se puede convertir en un arma. Entonces, así como no estoy de acuerdo con tener un arma en mi casa, quizás por mis hijos, y si lo tengo todas las seguridades de tener ese arma donde corresponde, de la manera que corresponde, alejado de los chicos. De la misma manera le tengo que dar esa seriedad al uso de un auto, de una moto, el casco que uso, la sillita para mi bebé que tengo, está vencida, no está rota, sí. ¿Cómo voy a poner a mi bebé en esta silla? No, bueno, salen caras. Bueno, entonces no lo lleves en el auto, viaja de alguna otra manera, pero es totalmente inseguro. Sí, yo me acuerdo siempre de un doctor, un pediatra en San Isidro, me decía hace muchos años ya, que, digamos, uno ve saliendo a mujeres que han estado con sus controles, sus cuidados, salir de una maternidad, o de un hospital, una clínica, y va papá orgulloso llevando a su esposa que ha parido, y el bebé está en brazos de la mujer, en el asiento del acompañante. No, es una verdadera locura. Él decía, tendría que ser hasta incluso controlado por el mismo sanatorio eso, ¿no? Claro, es que tendría que estar la información. Todos sabemos que esa mamá, ese papá no quiere que le pase absolutamente nada a ese bebé, no, claro, pero quizás ni lo piensa, entonces tendría que estar esa información visible, así como está el no fumar, y nunca uno fumaría al lado de un recién nacido. Bueno, entonces también esta información, comprenderlo, ¿no? Sí, o el hecho de cruzar a mitad de cuadra, el decir, bueno, y quizás uno va a ir hasta la esquina, pero decimos, bueno, es más rápido, o no me di cuenta. Es muy importante considerar todo esto. Hoy justo es el Día del Camino y de la Educación Vial. Esta educación la tenemos que hacer todos. Yo cuando voy conduciendo y veo que alguien al lado de mi auto está usando el celular, le hago alguna señal de no, que no lo use, y quizás suben los vidrios polarizados o hace de cuenta que no me vio, pero no importa. El mensaje lo doy para demostrar, bueno, tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Es importante que nos cuidemos, y si una llamada es tan importante, uno se hace a un costado, habla, sí. Y si no, decís, mira, estoy manejando, te llamo en 2 minutos, ¿no? Y ya está, no es complicado. No, se puede. Por supuesto, responde a esto que decíamos, ¿no? El comportamiento individual, entendiendo que uno está arriesgando la propia vida y arriesgando incluso el bienestar de la propia familia, si uno se accidenta.
o si uno termina lógicamente matando o hiriendo a otra persona. O sea, esto por supuesto depende de la manera de comportarse en general. ¿De qué manera se pone en contacto la gente con Madres del Dolor? Si necesita, bueno, cualquier intervención, si alguien de algún colegio, algún lugar le parece importante que los visiten, o por cualquier otra necesidad. Madres del Dolor tiene un número, un 0800, que es, la llamada es gratis, que es 0800 22 ayuda. 0800 22 ayuda. Y después estamos en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y yo también estoy como Vivian Perrone. Vivian, mi nombre termina con M de mamá, Vivian Perrone. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tratamos de contestar a todos los llamados. Somos un grupo pequeño y lamentablemente son tantos los hechos viales, y Madres del Dolor tampoco se dedica solamente a hechos viales, ¿no? Hay madres que han perdido hijas en hechos de violencia sexual, o por delincuencia, o también por violencia institucional, por mala praxis. Entonces estamos tratando de acompañar como podemos, porque después aparte tenemos nuestras vidas y nuestros trabajos, porque siempre digo, te matan a un hijo, un ser querido, pero los impuestos, los gastos te siguen llegando igual, seguro. Y uno tiene que tratar de estar lo mejor posible para seguir adelante con su familia. Por eso, si podemos evitar que otras personas pasen por esto, es lo que realmente queremos. Está bien, bueno, creo que más allá de citar, yo soy muy amigo de las efemérides y de mencionar los hechos que han pasado en otra época o en otro momento, o el día de, pero creo que en este caso el día de es una invitación a reflexionar sobre esto y sobre todo evaluarse, mirarse y entender de qué manera uno puede estar cuidando la vida, porque de eso se trata. Muchas gracias, Vivian. Muchísimas gracias.